Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta reunión que es la última del ciclo que hemos dedicado a las entrevistas bajo el título Mi encuentro con el psicoanálisis. Antes de darle la palabra a Estela Maris Díaz del Urachi, que es quien va a tener hoy la responsabilidad de contarnos su historia de trabajo, quiero hacer un pequeño reconto de lo que fue el ciclo. Este ciclo lleva 1 año y medio. La primera entrevista fue un privilegio que hemos tenido, del cual tenemos el testimonio en la página de nuestra escuela. Es la entrevista que le realicé como primera a Olga M. de Santesteban, nuestra fundadora y directora de Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, hasta el 3 de junio de 2024, donde nos ha dejado. Así que bueno, es un privilegio el que hemos tenido, contar con su voz, contar con su testimonio, y los invitamos a que puedan recorrerlo. Si ustedes se acercan a la página de escuela, www.discursofreudiano.com, arriba a la derecha van a ver un botón que se llama Entrevistas, y en él van a tener el testimonio de todas las entrevistas que hemos realizado. La que hoy vamos a llevar adelante es la número 11, y bueno, no quisiera dejar pasar este momento sin agradecer a todos los miembros de escuela que han participado de este ciclo. Como les decía, la primera de ellas estuvo a cargo de Olga M. de Santesteban. Después tuve la suerte y el privilegio de que ella me hiciera la entrevista a mí, Perla Trachtenberg. Y después continuamos con todos los colegas y amigos. Adriana Bewill, muchas gracias. Alicia Pagliarani, Cristina de Pérez, Ana Cristina Carlos, gracias. Nancy Agenbuch, Liliana Barraondo, gracias Liliana. Patricia Placer. Cortés, muchas gracias. Silvia Liberov y Estela Maris Díaz de Lurachi, que hoy nos acompaña y a quien le agradezco profundamente también haber aceptado la propuesta. Es una propuesta que la tenía hacía varios años y no terminaba de encontrar su espacio en la escuela, hasta un día que dije, bueno, es ahora, lo hacemos, dale. Y por suerte me acompañaron, y entre todos hemos evaluado que ha sido algo muy importante para cada uno de nosotros. A veces uno lanza una idea y no tiene idea del alcance que eso puede tener, y cada uno nos dimos cuenta el valor que había tenido ir a nuestra historia, a nuestros comienzos, a nuestro encuentro, como dice el título del espacio, recorrer esa historia y poder compartir con quienes nos escuchan lo que significó para cada uno de nosotros el encuentro con Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, y con su directora, Olga M. de Santesteban. Así que bueno, esta entrevista va a seguir la serie y seguramente va a tener el mismo espíritu que tuvieron las anteriores. Bueno, Estela, antes de empezar con las preguntas, bienvenida. Quiero darte la palabra para que hagas el comentario que quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están acá, que me están acompañando. Sí. Bueno, hice la carrera de medicina. Espera, espera, que no te hice la pregunta todavía. Espera, espera, espera. A ver. Si ya vas directo a la pregunta, te la hago. Bueno, Vale. vamos a la pregunta entonces. Bueno, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Podrías ubicar el momento en el que te diste cuenta de tu encuentro con el psicoanálisis? Ahora sí, Muy bien, sí, muy bien, puedo ubicar ese momento, pero tengo que dar una pequeña vuelta. dala. Como yo hice medicina, empecé la carrera. Y bueno, acá tienen evaluando, yo he evaluado también lo que es la transferencia, pero no me di cuenta mucho tiempo, hasta mucho tiempo después. Entonces ahora les cuento. Una médica, la doctora Marta Velasco,
cuando yo recién empezaba la carrera de medicina, ella era directora de una clínica en Escobar, dermatóloga. Me dice, venite al Alvear, donde yo estoy trabajando, que te vas a dar cuenta cómo es el asunto este de las prácticas y lo que es el hospital y todo eso. Yo recién estaba en los primeros tiempos de medicina. Bueno, fui al famoso servicio de dermatología del doctor Kaminsky, porque Marta pertenecía a ese servicio que fue muy famoso y tuve la suerte también de ver lo que es ese pase de enfermos, esa presentación de enfermos de antes, como se hacía antes. Digamos, el profesor ahí sentado, Kaminsky, con esos anteojos de miope, tipo culo de botella, con el cigarrillo en la boca y que se fumaba solo porque iba cayendo la ceniza y él ponía otro cigarrillo y Lo conocemos bien, ese dispositivo del cigarrillo y la ceniza cayendo. Bueno, le hubiera encantado a Olga escucharlo. Aunque yo creo que se lo he contado. Bueno, entonces todos ahí alrededor, el pobre paciente ahí en el medio de toda esa gente, y bueno, y ahí se daba el diagnóstico y el tratamiento Kaminsky. Muy bien. Realmente fui un testigo privilegiado porque eso no lo volví a ver porque ya no se hacía de esa manera tan formal, tan... Bueno. Pero el tema no nuestro no venía para ese lado, sino que les ilustro cómo eran los, los contextos, ¿no? El tema y donde sucedía el misterio del tema era la sala de mujeres. En la sala de mujeres yo iba y me decían, vení, que vos sos jovencita, que te tengo que contar algo. Iba al lado de la cama y entonces, como murmurando, me contaban las historias dolorosas que tenían. Murmurando porque tenían miedo de que las enfermeras que iban y venían por ahí pudieran suponer que se estaban quejando del servicio. ah, Entonces hablaban, digamos, como murmurando y me contaban sus historias dolorosas, porque era una época donde a veces las salas tenían muchas personas que no tenían familia y permanecían en los lugares mucho tiempo. No sé si ustedes han tenido la experiencia esa de que en los hospitales solía pasar esas cosas. Bueno, acá pasaba en la sala de mujeres. Y entonces, como yo escuchaba a una, la otra vez que iba, y bueno, entonces me llamaban desde la cama para que yo escuchara. O sea, la demanda era a escuchar. Venga, escuche. Yo se imaginan que recién empezaba medicina, yo salía con una angustia de ahí y decía, yo no vuelvo nunca más, no vuelvo nunca más acá. De todas maneras, un tiempo me sostuve, pero ¿saben lo que es viajar de Escobar a el Hospital Alvear? De lo más contramano. Bueno, ese fue una historia también, porque en toda mi carrera me pasó eso. Em, bueno, digamos que estos son como los antecedentes, porque les quiero decir que Marta Velasco era tía de Alicia Pagliarani. ah. Entonces, esto aclara más la situación. Pero Bueno, todavía no habías llegado a tu encuentro con el psicoanálisis. Habías no, sido no, no, demandada a no, escuchar, pero no esa habías es la llegado. escucha que me llamaban y a mí me interesaba, pero me angustiaba mucho. Bueno, después pasó, tuve un análisis kleiniano,
con Eufemia da Rosa, eh, y también ahí fui testigo de su paso del psicoanálisis kleiniano al lacaniano. Entonces yo decía, ¿pero qué me está hablando esta mujer? ¿De dónde salió? Empezaba a trabajar con los significantes. Mm, Yo digo, ¿qué es esto, no? O sea, me imagino lo que sería para ella hacer una clínica en este pasaje, pero yo claro. era la analizante. O sea que esa cosa de shock, esa cosa de extrañeza, esa cosa de volver a ubicarse, ¿no? Ujú. Bueno, también tuve mi fin de análisis ahí. Luego hice con Telma Reca psiquiatría infanto-juvenil porque me interesaban mucho los niños. Fui al Hospital Eril en Escobar a decirle al doctor Legaria, que era en ese momento el director del hospital, quiero armar el servicio de psicopatología, porque yo quería saber, con las armas que tenía, quería hacer algo. Ujú. Y él me dice, bueno, agarrá una, una sala, anda a un consultorio a la tarde, porque a la mañana era un hervidero de gente, y bueno, y ahí te pones a trabajar. Bueno, así fue como empecé a trabajar. Mira, El servicio de psicopatología me miró, ¿viste? Sí, sí, está loca. Bueno, al tiempo vino Alicia, o sea, mira. estuvimos ahí con Alicia. Y después otros que se fueron, duró años esto, algunos años, y bueno, yo dejé ahí, empezaron, imagínense que todo esto es con familia. Pero en ese, a ver si puedo ubicarme un poquito y el auditorio también. Vos te recibís de médica y haces una práctica ya en un servicio de salud mental. No te sigo, a ver cómo es el Claro, encuentro. pero yo había hecho psiquiatría infanto-juvenil. Ah, vos te dedicás a la psiquiatría dentro de En la ese medicina. momento hacía psiquiatría infanto-juvenil. Ah, ok, ok. Bueno, ahí de mientras hubo una imitación de Alicia. Y ahí empieza el camino, porque Alicia dice que me invitaba muchas veces, Ah, pero yo no registré nunca esas invitaciones. Pero un día le dije, bueno, voy. Y como yo he escuchado muchas de las entrevistas donde el Teatro San Martín fue el contexto mayoritario de donde todos hemos aparecido por primera vez. Entonces, el Teatro San Martín, ahí fue una jornada donde ahí estaba discurso freudiano presentando. Yo fui a esa jornada y escuché a Olga, entre, habían presentado otros, escuchó a Olga decir, la transferencia es una covibración semiótica. Era la primera vez que yo escuchaba eso, pero fue lo único que entendí de todo el día de jornada. bueno, no, No, era lo que necesitabas en ese momento, así que sí. más Este, adecuado imposible. y no solo eso, después me enteré que mi primera analista, Eufemia da Rosa, ella en ese paso por el psicoanálisis lacaniano, había ido a estudiar al CEF, o sea, al Centro de Estudio Freudiano, donde fue de alguna manera discípula de Olga. Esto me lo enteré eh, tiempo después. Mira. O sea, fíjense cómo es el hilo de la transferencia, ¿no? Lo que son las cosas que parecen tan azarosas. Entonces yo le Ujú. quería dar la vuelta a esto para que pudieran ver, y ahí yo decía, la covibración semiótica, ¿es esto? Ahí fue como un imprinting, ¿vieron lo que es el imprinting?
Agustín. Bueno, ahí yo me quedé, Y ahí quedó me quedé. Y acá, marcado a fuego, y quedó acá marcado a estoy fuego. todavía, ¿no? Y Qué acá bárbaro, estoy. qué bárbaro. Bueno, bien, quedó clarísimo el encuentro. Bueno, vamos a la segunda. Ya que estás en la línea de Vale. la transferencia, vas a ir directamente a esta pregunta. ¿Definirías la apuesta por el psicoanálisis como una historia de amor entre el sujeto y la obra de los maestros? Bueno, totalmente. Yo pienso que sin amor no podéis hacer nada, pero no digo solamente en el psicoanálisis, lo digo en la vida. Si no Obvio. tenés amor para lo que haces, en lo que emprendés, qué sé yo, la vida se hace oscura, nublada, no sé cómo, no, no concibo una vida sin pasión, sin amor para lo que uno tiene que elige para hacer. Así Ujú. que, y vos decís una apuesta, y sí, claro que sí. Yo digo, la pregunta dice lo siguiente, dice, A ver, ¿definirías la apuesta por el psicoanálisis como una historia de amor entre el sujeto y la obra de los maestros? pero claro, por eso, si en la vida necesitas también el amor, acá esa historia de amor, por supuesto que la necesitas. Además, esto de la apuesta, ¿viste? Nosotros decíamos, porque Lacan nos enseñó, que viste que él decía, cuando hago una elección, la llevo hasta las últimas consecuencias. Yo creo que Ujú. también esto es un asunto así, pero yo digo, la apuesta hay que renovarla, la apuesta hay que renovarla. Entonces siempre hay que hacer y volver a apostar y volver a apostar todo el tiempo para poder mantener esa historia de amor, porque así es la historia de amor. Todas las Seguro. historias de amor necesitan renovar una apuesta. Así que no sé si te contesto con Sí, esto. absolutamente, por supuesto que sí. Muy bien. Vamos entonces por la renovación de nuestra historia de amor cada vez. Muy bien. Bueno, ahí vamos. A ver, ¿dirías que los fundamentos del psicoanálisis, tras el camino abierto por Jacques Lacan en su retorno a Sigmund Freud, están custodiados en nuestro siglo? Pienso que sí, porque no tengo mucha experiencia cómo está el psicoanálisis en el mundo, ¿no? Pero por lo que veo, por lo que trae y que escucho de las chicas que están en Europa, eh, la cosa parece marchar acá en nuestro país, pues digamos que desde el vamos, desde la entrada del psicoanálisis acá en el país, hay realmente, nuestra escuela es un modelo, ¿no? Las Ujú, escuelas de psicoanálisis, no solo acá en Buenos Aires, sino en todo el país, por todos lados. ujú. Así que creo que, que sí, en este punto que está custodiado. ¿Decías algo más de la pregunta? No, 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 la pregunta va directamente a esto y creo que sí, que tenés razón, que Argentina ha sido desde la década del 70 un exponente en el mundo de la fundación de escuelas y de mantener a lo largo del tiempo. De hecho, nuestra escuela está en 42 años desde su fundación, ya vamos por 43, y bueno, somos un fiel testimonio de que la apuesta, como vos decís, se renueva cada vez y es en la custodia de los fundamentos planteados por Freud y repensados por Lacan. Así que sí, creo que está respondida la pregunta. Bueno, ahora vamos a vos en lo personal. Habiendo jugado tu apuesta a la vida institucional en Argentina, ¿cómo ubicarías la transmisión y la extensión del psicoanálisis en nuestro país respecto al tiempo de Freud y de sus seguidores? Porque ahí se revela lo que estás diciendo. Somos un país de privilegio en este punto,
pero ¿qué dirías? ¿Cómo es en nuestro entorno, en el mundo de las instituciones? ¿Cómo dirías que es nuestra posición a esta extensión del A psicoanálisis? mí me parece que la extensión y la transmisión se hace de una manera muy, digamos, muy importante. Todo el mundo está moviéndose, vos misma te estás moviendo por todos lados y te vas a seguir moviendo. Creo que hay un movimiento general, incluso con esto de las comunicaciones virtuales, que realmente es un movimiento bastante grande y que no nos toca solo en este país, sino en el país, en el mundo. El mundo está cambiando y las cosas como se presentan también están cambiando y uno tiene que ir ubicándose a esto. Pero vos Seguro. me decías en la época de Freud, No, si en comparación, digamos, con lo que fue para Freud, el hecho de sus primeros allegados, de cómo se fueron fundando, de hecho vos trabajaste mucho. y Es- para que yo tengo, hice los deberes con eso. a ver, bueno, dale, dale, porque vos trabajaste mucho la Claro, extensión al del estar psicoanálisis. con, digamos, con las primeros, con las pioneras del psicoanálisis, Claro, las claro. pioneras, las pioneras, estoy hablando de del 2000, del 1900, del 1901, 2, 11, 20. Bueno, las pioneras, esas eran mujeres valientes. Esas eran mujeres valientes que venían de Rusia, de Polonia, de Alemania, venían de todos lados para escuchar esa buena nueva que era el, el la fundación del psicoanálisis y que iban a Viena a escuchar esa palabra, porque tenían sus problemas, porque querían saber de qué se trataba, porque querían, la curiosidad de las mujeres siempre fue importante, ¿no? Así que, pero yo te voy a decir, les digo algo más que estuve mirando. Actualmente un avión de Moscú a Viena tarda 20 horas 12 minutos. De San Petersburgo, 20 horas. El tren, 32 horas. Actual. En 1940 horas de Rusia a Viena. Y tomo Rusia porque tenemos rusas en las pioneras como Sabina Spirren, como Luendre Salomé, que iban para Viena. 40 horas en el 1900. Y de Viena a Viena, de Viena a Göttingen, que era donde estaba la casa en Alemania de Lu Andrés Salomé, porque estoy fresquita. Ayer di una presentación de Lu Andrés Salomé, así que la tengo fresca. Muy bien. 16 horas. 16 horas. Usted, fíjense en el 1900 cómo era y cómo las mujeres se manejaban. Actual, ustedes saben que hay un tren Sapsan de alta velocidad que va de San Petersburgo a Viena en 3 horas 30 minutos. Bueno, chicas, hice esta investigación porque siempre me pareció increíble el movimiento de viajes que tenían esas mujeres. Y no le digo de de Eugene Sokolnika, que yo le digo la polaca errante, porque iba de Polonia a Viena, de Polonia a Zúrich, de Zúrich a, ya no, a París. Ella fue la fundadora, una de las fundadoras llevó el psicoanálisis a Francia. Así que bueno, Estela, entonces no te podés quejar de viajar de Escobar a Buenos Aires. no, Silvia, no solo que no me quejo, nunca me quejé de eso. A veces cuando venía a las 3 de la mañana de noche que me perdía acá porque había bruma y no podía entrar a donde tenía que bajar y me iba para Zárate. Una vez me fui a Zárate. Bueno. Pero viaje para mí es un significante, realmente un significante de mi vida, porque mi papá, mi abuelo eran navegantes, se recorrieron el mundo,
Y bueno, viaje para mí es algo Uy, ch- de mi vida, está dentro de mis genes. ¿Qué le voy a hacer? ¿Y tu pero marido? pero se pudo Eh, articular a la causa de tu deseo, así que no es pero poca por cosa. supuesto, no fue ninguna excusa poder viajar, porque yo primero viajaba desde Escobar para mis trabajos, para la facultad, todo. Después empecé a viajar desde Campana, Claro. más lejos todavía. Y yendo a la pregunta, ¿vos considerás que ha cambiado en la actualidad ese esfuerzo, ¿no? Porque lo que estás contando no es sin esfuerzo, como decís, de tiempo, de viaje, de dinero seguramente también. ¿Vos creés que hay una posición diferente en la actualidad con ese tiempo de Freud en jugar una apuesta y hacer lo que hay que hacer, digamos, para llegar a articular ese deseo? No, yo creo que no se ha movido en los que ya están con con el psicoanálisis, con el deseo en causa, ¿viste? Con el psicoanálisis. Con eso creo que sí, porque era como le dijimos antes, que la gente viaja, va, viene, quiere hacer una extensión del psicoanálisis, hacer las escuelas y todo eso. Es distinto con las generaciones nuevas, ¿no? Por eso, Con... a eso te preguntaba, Ah, porque bueno, no, nosotras hemos eso no, evaluado a lo por largo, eso yo te digo, cuando ya se tiene el psicoanálisis en causa, cuando es la causa de su deseo, que es poner la vida para esto, no, la verdad que eso es distinto. sí, Es porque yo creo que distinto. en el camino de las entrevistas, lo que fuimos vislumbrando es que había una distancia, ¿no? Entre ese tiempo, el que vos relatás, o inclusive el de algunos de nosotros que somos un poquito más adelante en el tiempo del 70 que ustedes van recomponiendo de la historia de las instituciones. Quizás hay una generación que entre el 85 y el 90 entramos con algo muy armado y entonces nos fue más fácil meternos en los lugares, pero uno de los puntos que íbamos evaluando a lo largo de las entrevistas es esa dificultad que se ve en nuestro tiempo, ¿no? De jugar esa apuesta tan decidida, tan sostenida, tan rutinaria, ¿no? Donde se nos imbrincó en nuestra forma de vida y dejamos lo que teníamos que dejar en nombre de sostener esta apuesta y este deseo. Veíamos que era más difícil en este tiempo. En este tiempo totalmente. Silvia, ¿vos querés decir algo? Dale, dale. Estaba recordando, porque por ahí últimamente, bueno, con la cuestión del Zoom, tenemos más vínculos con gente de otros países, pero me acuerdo la cantidad de jornadas que se hacían acá en Buenos Aires y que viajaba gente de otros países. ¿Cuántos franceses han venido? Capaz que ahora no se da tanto, o no sé, tal vez la EOL lo mantenga más, digamos, ¿no? Y Pero se era sigue dando, frecuente. hay muchas visitas Sí, internacionales Claro, y hay muchos mismo argentinos que viajan, sí, tal sí. cual, ¿se acuerdan ustedes, nosotros mismos, digamos, cuando se creó Convergencia, Lacaniana? O sea, era más frecuente, digamos, viajar a jornadas, que era la forma de estar en comunicación por No, o ahí. nosotros estábamos vinculados en ese momento de una manera más directa, lo cual no quiere decir que aunque hoy no estemos en esa vinculación con ese tipo de movimiento, eso no siga teniendo su circulación. Pero, por ejemplo, lo que está contando Estela, que se está dando los viernes con el ciclo Mujeres del Psicoanálisis, de alguna manera liga una institución de Europa con Argentina hoy con lo que la próxima pregunta va a tratar de pedirle a Estela que desarrolle, que tiene que ver con la extensión y la virtualidad. Ujú. Si a querés ver, podemos pasar a esa pregunta. a ver si falta algo, lo vuelvo a tomar. Claro, y lo tomás en esta pregunta A porque creo ver, que va a seguir en el marco de la extensión del psicoanálisis.
la pregunta va a tomar lo siguiente. ¿Crees que la forma de comunicación virtual que tanto nos resolvió en tiempos de pandemia resolverá la dificultad que ya existe para el psicoanalista y su lazo a la obra colectiva? ¿Qué incidencia vislumbrás para la formación del analista en nuestro tiempo? Esa es una pregunta que se las trae, ¿viste? Eh, a ver, ¿Qué se a las trae? ver, ¿cómo decirte? Yo creo que los medios de comunicación ahora y esta virtualidad que tanto, la verdad que la virtualidad nos salvó porque en este punto, porque rápidamente la escuela se puso a trabajar con el Zoom y pudimos mantener los lazos que teníamos con la gente que estaba viniendo a la escuela presencialmente, por supuesto, y pudimos mantener toda esa estructura de escuela gracias a lo que es la virtualidad. Y yo creo que esto es un camino que empieza y seguirá. Yo creo que la virtualidad va a seguir. De hecho, mis pacientes, solamente una tengo trabajo presencial. Los demás, nadie quiso volver a la presencialidad. O sea, no solo a mí me pasa, le pasan a otros, y realmente, bueno, ha solucionado un montón de cosas. Ahora, si soluciona este tema que vos decís del lazo, sí, 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 vos decías con la obra colectiva. Claro, porque vos tomás un aspecto que es el que nos resolvió en la intención, ¿no? En el psicoanálisis, en intención, que sería nuestro espacio de trabajo, nuestro consultorio. Ahí vos decís bien, se instaló algo para muchos que no existía, para otros existía desde hacía tiempo, que era el vínculo con sus pacientes a través de un teléfono. Después muchos incluyeron la videollamada y se creó un dispositivo para poder trabajar con gente de todo el mundo. Ahora, la pregunta es si para el analista y su vínculo a la formación, a la extensión del psicoanálisis, ¿crees que hay en esto una solución? Porque partimos de que hay un problema. O sea, por más que no lo haya habido para nosotros, porque nos pudimos enlazar a esta escuela desde hace tantas décadas, esto no anula, y en nuestro propio ámbito de trabajo se ha sintomatizado este punto, la dificultad de enlazarse a un dispositivo de trabajo como es escuela para formarse en psicoanálisis. La pregunta tiene que ver si la virtualidad es un facilitador, si va a resolver que gente que no se podía enlazar presencial lo pueda hacer de forma virtual, si crees que hay una solución ahí. Yo creo que sí, yo creo que sí. La virtualidad facilita, Ujú, facilita, pero vos tenés otro punto que es la formación. ujú, Bueno, con la formación no estoy tan segura si es posible, porque la formación es, o sea, la formación, o sea, están todas las armas. La virtualidad favorece, están todas las armas, virtualmente se puede hacer lo que se quiere, el que quiere formarse tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, el tema, no sé, siempre me pareció el tema formación, bueno, por ahí viene con otra pregunta esta. O No, sea, yo creo que se resuelve en el mismo punto de la pregunta que estamos diciendo, porque como vos decís, si una escuela tiene una sección clínica, una sección cártel para reunirse y trabajar con otros diferentes temas, y si de esas secciones sale un producto que se hace una jornada virtual y vos participás, se publican libros y vos estás involucrado, todo ese movimiento que nosotros lo teníamos presencial es la misma demanda de entrada a la escuela y la posibilidad de circular
por los mismos dispositivos, en este caso, qué sé yo, como tenemos con gente de España, como podemos tener con gente de otros países y formar parte de la misma estructura de trabajo en forma virtual, que nos acerca al mundo de alguna forma. Claro, acá tenemos todos los elementos, entonces, no solo que se puede continuar con esta estructura, sino que estaría facilitado. Las armas están disponibles. El que lo quiere seguir, lo puede hacer. Está todo ahí, todo Ujú. ahí. O sea que lo único que nos quedaría es la capacidad de articular esas demandas de entrada a la escuela para seguir cumpliendo el objetivo de escuela, que es la transmisión del psicoanálisis y también la formación de analistas. Claro, y vos decís con respecto a que tenemos todos los dispositivos y que están a mano para el que lo quiera. Vos fijate que para mí los carteles, el tema de los carteles, para mí es un elemento, un dispositivo de formación muy importante, de tal modo como pienso como lo quería Freud en eso, viste, de que hay que estudiar literatura, literatura, filosofía, y que todo en una escuela tiene que estar todo esto. Creo que eso lo brindan los carteles. Yo creo que la formación eh, con estos dispositivos, si vos lo ponés, escúchame, en la sección clínica, en los seminarios, ¿qué más se quiere? Digamos, Sí, con no, no sé si se quiere más, pero con lo que se ofrece, lo que necesitamos es todo va a que depender se del deseo, articulen las demandas. depende del deseo que lo lleve, ¿viste? La apuesta que se quiera jugar, porque acá hay Seguro. que jugar la apuesta. Exactamente. Bueno, muy bien, muchacha. Vamos. Em, a tu entender, en este tiempo donde la urgencia y el todo ya lleva la delantera, ¿hay posibilidad de acceder al deseo de analista en términos de Jacques Lacan por fuera del trípode freudiano, análisis, supervisión, formación? No, totalmente no, no se puede, no se puede. No hay posibilidad de sin esos tres elementos se pueda acceder al deseo del analista. No hay posibilidad porque se necesita, y este es un tema muy importante, muy Ujú, importante. Los chicos que se reciben, están muy apurados para trabajar. El problema de la formación es un problema, la formación. No quieren o no están, no hacen esa apuesta, hablando con la apuesta, ¿no? No hacen a veces la apuesta de tener que jugarse a armar esto, ¿no? Los tres pasos, el análisis, la supervisión y, ¿qué era? y la formación. Y la formación, que es una cosa que tiene todos sus asuntos con la gente joven. Por eso yo te decía antes que me parecía que era un tema de debate en nuestra escuela, eh, el desarmado del trípode freudiano en la nueva generación. Yo debatía el otro día con un analizante que se recibió de psicóloga y que ella invertía. Entonces ella decía, no quiero sentirme obligada porque tengo que atender, porque quiero atender pacientes, a tener que analizarme, supervisar y formarme. Y yo dije, uy, Claro se que me estaba fue al todo a la revés. mierda. Dije yo, se me Claro, fue todo el escúchame. ¿Dónde, dispositivo a la mierda. dónde, Entonces yo le dónde vas a planteé, parar? ¿Dónde vas bueno, a pero parar? por eso te decía que es una reflexión seria. Entonces yo le planteé que en realidad los avatares personales no tenían que ver con la apuesta que habíamos jugado y que verdaderamente los analistas creemos que vale la pena.
que ella después vea cómo atraviesa su fantasma de obligación, pero que no dude que para poder jugar una apuesta va a tener que responder, si su deseo se lo pide, al trípode freudiano, porque si no le van a quedar las patas Perla, medio cojas. Sí, a partir de esto que decís, creo que hay que considerar si también tiene el deseo de formarse en psicoanálisis o quedarse con ser psicóloga. lo que pasa es que Son yo dos creo cosas que diferentes. sí, pero están las dos cosas porque Estela tocaba este punto y yo creo que nosotros sabemos el tiempo que nos llevó que se articule como causa del deseo la apuesta por el psicoanálisis. Hay un primer momento que también es de mucho desconocimiento, de mucha ingenuidad también, o de querer la cosa rápida. A mí me parece que hay una responsabilidad, y esto lo hemos construido en todas las entrevistas, que como escuela y como analistas tenemos la responsabilidad de transmitirles nuestra propia historia, porque no hemos dudado que el trípode era lo que nos iba a sostener y de hecho no lo abandonamos nunca. Entonces fue interesante porque por lo menos lo pudo considerar, que es algo que habíamos rescatado mucho en las entrevistas, que ni siquiera se considera el valor del trípode. Claro, pero sabés que hay una cuestión, creo que lo que decía antes Estela, una cosa es que vos estudies 6 años en la facultad y la formación de analistas de toda la vida. Nosotros tenemos una formación, pero no sé, de 5, 6, 7 veces la carrera. Entonces son Seguro. cosas diferentes en ese punto. Y hoy no sé si es como en nuestra época, las cosas fueron cambiando, ¿viste? Ujú. Que la gente quiera disponer de ese tiempo, del dinero, de colocarse frente a un análisis que lo interpela también, ¿viste? Seguro. Bueno, yo me Porque, acordaba cuando Freud escribió los escritos técnicos, de alguna manera es la misma respuesta que me parece que tenemos que dar. Porque como vos bien decís, tenés el título de psicólogo, pero se nominan psicoanalistas porque es la teoría que les interesa, no la teoría en la que se han formado. claro, pero Mm. bueno, te podés nominar, lo que pasa que después tenés que colocarte bajo esa nominación. Porque también Freud lo dijo, llámenle psicoanálisis a lo que quieran, pero el psicoanálisis es mío, dijo. Cuando se separa de Jung, no sé si se acuerdan, Sí, 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 por que ellos supuesto. también se llamaban psicoanalistas, pero revolearon la teoría de la pulsión como quisieron. Entonces Sí. Freud dijo, el psicoanálisis es mío, pónganle el nombre que quieran. Ujú. Entonces me parece que también se revolea un poco a quién se llama psicoanalista, ¿no? Sí, sí, pero a mí me sí, parece que si los tenemos en nuestro consultorio y hay gente que está No, apostando eso a sí, un pero psicoanálisis, yo escucho bastante este punto y ahí sí digo, hay una responsabilidad nuestra, por lo menos, de que quede claro la diferencia entre un fantasma y los fundamentos de claro. una teoría y cuál es la apuesta que Freud hizo también para dirigir a todos los que lo seguimos. Y no, Lo que pasa, Perla, que desde el consultorio, por supuesto, pero viste que eh, es- me parece como que hay una generalidad que no sabemos, hay gente que ni se analiza y dice que totalmente, es psicoanalista, qué sé yo. Entonces los que tenemos cerca, sí, nosotros le podemos transmitir y de hecho no tenemos otra cosa que transmitirle, porque es lo seguro, que pasa por nuestra vida misma, ¿no? seguro. Entonces, pero en la generalidad, porque mira, perdón, ¿no? Pero yo volvería atrás en una de Dale, las ¿cómo no? cuestiones que me quedé pensando de la virtualidad. Creo que Dale, con la virtualidad ya no hay excusa para formarse. Porque antes la excusa cuál era, no, que es tarde, no, que es muy lejos, no, que la inseguridad y no puedo, que no tengo el transporte. Hoy no hay excusa.
Entonces ya, Sí, sí. Adri, hay una, ¿sabés cuál es? La cuestión de lo rápido, de lo inmediato. Y esa es una característica de nuestra época, de nuestras nuevas generaciones que corren con el tiempo y la interrogación es si están dispuestos a apostar e invertir tiempo. Claro, tiempo y ese deseo que te Porque no, tiene que atravesar. o sea, es todo un trabajo, ¿no? Que hay que hacer donde ya quieren atender ya. Entonces, la idea de formación, sí, pero también la idea de una inversión, como vos decías hace un ratito, es una inversión a toda la vida, ¿no? Uno no se imagina no seguir formándose, pero va a contrapelo, ¿no? Con estas Sí. características que están ahí instaladas, pero muy arraigadas, ¿no? A En lo los mejor jóvenes. tiene mucho que ver, me parece, en distintos tiempos, momentos, lo que eran las pioneras que venían de todos los lugares del mundo, lo que fue quizás mi época, que no tiene que ver con la de Perla, que era la eclosión del psicoanálisis, Freud, Sí, Lacan, sí, sí, todo sí, sí. queríamos, y no sabíamos nada de nada, pero sabíamos que eso estaba. Y lo único que Sí, queríamos sabías era lo que llegar te a Freud. esperaba, sabías lo que ibas a tener que invertir. Quizá Claro, también interroguemos qué pasa en las facultades también. sí. Bueno, ¿por qué los que se reciben no se reciben con estas consignas, no? Yo Bueno, ahí, perdón, ¿no? Que sí, sí, ustedes sí, lo te están tomando escuchamos. desde el psicoanálisis, yo tengo otra formación, desde el trabajo social, hay como varias cosas. Yo lo que sí veo en contacto con psicólogas jovencitas, porque yo tengo 45 años y estamos hablando de psicólogas de 20 y pico, 30 que se están recibiendo, y sí, tienen el título y empiezan a trabajar. Muchas no se analizan y menos supervisan. Pero Mm. esto me parece que es algo que traspasa, digamos, el psicoanálisis, ni hablar por la obligación y la responsabilidad que ustedes tienen, eh, pero por ahí para tomarlo como en general todas las carreras, porque todas las carreras necesitan formación y Sí. supervisión. Por supuesto que después el análisis ustedes más que ninguna, pero desde el trabajo social por lo menos también necesitaríamos análisis, depende dónde una, ¿no?, se desempeñe, pero la juventud no lo está haciendo por esto. Yo creo que tiene que ver con lo inmediato. Hay otra cuestión que estoy viendo yo, es que por ahí las que recién se reciben no tienen los recursos para poder costear todo ese esfuerzo que significa desde lo económico, porque sí, la virtualidad facilita, y acerca mucho más, pero lo económico tienen que tenerlo porque las supervisiones se pagan. Nosotros en el Colegio de Trabajadores Sociales teníamos, hasta hace 2 años atrás, supervisiones gratis, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, digo, a ver qué se le ofrece también a esta población joven que quiere arrancar y para que lo puedan hacer con responsabilidad. Digo, por ahí es algo que como institución, por ahí podríamos repensar. No, pero mira, te voy a decir una cosa. Lo La hemos hecho, escuela ha puesto esas soluciones, porque no la tomaron, no la claro, la tomaron. escuela ha puesto esa posibilidad de que los jóvenes que se quieran formar lo pueden hacer sin el problema de lo económico, porque la escuela daba la posibilidad económica. Dábamos beca completa ¿No? o Beca, media beca exacto. y O no sea, se comprometían con la tarea. Por eso Bueno, cuando Freud pero colocó la dimensión del pago, tenía un saber sobre este punto. Bueno, ahí yo está el deseo, creo, entonces, ¿no? Ustedes lo interpretarán desde ese lugar también, ¿no? Claro, ¿Cuánto deseo hay puesto en eso? o sea, y en totalmente. esos casos entonces era que no tenía que ver el tema de dinero porque eso estaba solucionado con las becas, ¿viste? Pero ¿y Sí. qué pasaba? Bueno, Dejaban de venir, no se comprometían y No, bueno, y ahí tuvimos que reflexionar y dejamos de brindar esas becas. pero no creo que sea un problema de la edad. Yo no pondría todo el peso en el tema de los jóvenes. Seguramente que en el tema de los jóvenes y los que tenemos analizantes jóvenes, estudiantes de psicología, algo de esto captamos. Pero también es cierto que hay gente que es, digamos, como dicen, del palo, entre comillas, y no tienen formación, porque también, digamos, la otra parte, yo conozco bastante, de hecho tengo pacientes, digo que no supervisás, ay, tengo que llamar. Entonces, también es cierto, esto un poco lo que decía, creo que Estela, para retomar un poco también tu entrevista, Estela,
que es lo que se denomina analista, porque también, si bien es cierto que Freud va a decir, el psicoanálisis es mío, también es cierto que Lacan va a decirse, soy analista es un fantasma. Entonces, porque de esto va a dar cuenta la formación y el trípode. Pero me parece que no es un problema, digamos, en estrictamente que hace un grupo etario. Creo que hay gente de 40, 50 que no tiene la formación, no tiene una formación, digamos, intermitente, supervisa, tiene paciente, no se analiza, o se analiza y no considera supervisar ni estar en una escuela. Bien, Pero bueno, me muy parece bien. que uno se dirige al psicoanálisis como una experiencia de amor. Eso nos lo mostró nuestra maestra Olga y lo retomó de alguna manera Estela, ¿no? Es decir, hay que sentir ese llamado, enamorarse y poder jugarse de manera pasional, ¿no? Para poder articular estos 3 puntos y vivirlos como una responsabilidad, me parece. Sí, absolutamente. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Damos paso entonces a la próxima pregunta. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones de estudiantes, futuros profesionales de la salud, en este tiempo incierto sobre el porvenir del psicoanálisis? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes que en esta situación? Eh, Hoy alguien hablaba de este punto que me hizo acordar a que no se termina nunca la formación, porque de verdad, y tomando otro punto de alguien también, que estés en el trabajo que estés, nunca se termina la formación. No es que estudiaste ingeniería, te vas y se terminó, salís de la facultad y nunca más. Yo creo que el que es responsable, la formación sigue. Y nosotros decimos que es una vida analizante la que nosotros tenemos, una formación para toda la vida. eh, y bueno, es distinto. Creo que las generaciones, las próximas generaciones, yo le diría que si tienen el deseo, porque yo creo que es eso, es el deseo, tienen el deseo de jugarse a la apuesta, tienen ese deseo, porque si tienen el deseo, bueno, ahí habrá que decir, bueno, mantengan su deseo, no lo adormezcan, no lo metan en el freezer, jueguenlo. eh, Láncense al camino, juéguense a ese deseo. eh, pero esto también es parte de la vida. El que no se juega su deseo por el psicoanálisis no lo ha hecho en su vida. Yo creo que la historia de amor por el psicoanálisis tiene que ver también con la posibilidad de amar que tenemos. Ujú. No amamos una historia de amor, el amor. El otro día, no sé en qué, me hacía acordar, en una de las entrevistas, alguien le dijo, me parece que era a vos, Adriana, que si estuviera Freud, ¿qué le dirías en esto? Me parece, ¿no? Y que yo decía, bueno, si estuviera Freud se asombraría de los amantes que tiene, porque la verdad que fue muy amado y es muy amado, y eso la verdad que me complace. Y ahora me estoy acordando que tuve un sueño con Freud hace muchos años. Tuve un sueño con Freud en el contexto de una jornada, chicas. Estamos todas involucradas ahí. En una jornada con Olga, con algunas de ustedes, y estaba Freud. Freud, y ahí aparecía una deuda. Yo tenía una deuda y la deuda era una cifra determinada que aparecía en el sueño. Perdón, Estela, ¿estaba desnudo? No, no. Estaba muy bien como se ve en Qué las mal. fotos.
Qué mal, el me de la decepcionaste. foto, que estaba muy bien. Y, y entonces yo decía, sí, querido maestro, yo tengo que pagar la deuda. Vaya a saber en qué contexto ese sueño había aparecido en ese momento, ¿no? Pero sí, esa es la deuda que hay que pagar. Y no vamos a poder terminar de pagar nunca lo que nos ha dado Freud con el psicoanálisis. Pero a los jóvenes, la deuda hay que pagar la deuda. Y el que no quiere, no hace la apuesta, no se juega el deseo. Hay que ser valiente también acá, porque esto es eh, un tiempo, un esfuerzo, y ahí también le agradezco a todos los que nombré, porque no fue casual haber nombrado a todos los que nombré, porque yo les debo mi agradecimiento. Lo Muy mismo que a bien. mi familia. Hola. Mi marido que me tuvo que bancar tanto tiempo con los viajes, mi hermana, mi mamá que iba a las jornadas con las amigas, y la verdad que mis hijos, mis nietos aparecen por todos lados, bueno, así Seguro, que no es es un sin día de ellos. agradecimiento también, por eso mis compañeras de discurso, Olga, que bueno, yo siempre estuve agradecida también a Olga, ¿no? A Seguro. ustedes, mis compañeras de discurso. Bueno, y entonces, ¿qué decirle más a los jóvenes? Que se jueguen, que Que sean se jueguen y valientes, que estamos acá esperándolos y que los vamos a acompañar. que se jueguen, que sean valientes, que Seguro. creo que no hay posibilidad de los tiempos breves. Aunque yo me acordaba algo de Olga, que en realidad esto de decir, mirá, el psicoanálisis, no, porque tenés que pasar la vida ahí adentro, para nosotros que nos dedicamos a eso, vamos a pasar la vida y como le decía antes, tenemos una vida analizante. Pero para los otros no, y una intervención, yo me acuerdo de Olga, una intervención ahí bien puesta no sé, años de trabajo te resuelve. Entonces no es así que, entonces si vas a andar a otro lado porque el psicoanálisis después te tiene que no te larga nunca. ¿Vieron que a veces tienen esas cosas? Y la verdad que nosotros, Van a otro lado y después vuelven, Estela, después vuelven y hay sí, que sí, reconstruir años y años que se perdieron. tengo esa experiencia también. Así que bueno, a los jóvenes que se jueguen, que Bueno, se jueguen. hermosa, hermosa tu respuesta y nosotras también estamos agradecidas de que seas nuestra compañera. Bueno, vamos a ir a la última pregunta y vamos a abrir un espacio para comentarios. Ah, Si bueno, tuvieras la posibilidad de volver a empezar tu vida profesional, ¿cambiarías algo? absolutamente no. Muy bien. Todo como está. Y ahora será porque también estuve con Lu, Andrés, Salomé. Me acuerdo que Ana le había contado al padre que ella decía, qué lástima que en mi juventud no accedí al psicoanálisis, porque ella vino a los 50 años con Freud. Y Freud dijo, pero si en esa época no existía. Claro, No, la juventud de Luz no existía, no lo había creado todavía, ¿no? claro, claro. Y no, no. Y yo voy a terminar con esto también, que he actuado en conformidad con mi deseo en el psicoanálisis, Wow. tal como pensé que lo metí en el libro, yo eso. Y entonces por eso no me arrepiento de nada y vuelvo y sigo en la línea y no hubiera cambiado nada. No Muy hubiera bien. cambiado nada. Felicitaciones, Estela, felicitaciones. Misión cumplida, la verdad. Eso es La un última ejemplo de entrevista. apuesta. Sí, como dice Ana, un ejemplo de apuesta y de causa. La verdad que sí. Bueno, un inmenso placer. Gracias por tu disposición, gracias por tus respuestas y contarnos tu historia de vida y de trabajo. Vamos a abrir Porque un es la misma espacio cosa, ¿sabes? Es la misma totalmente. cosa, la del trabajo
es la historia de la vida, no hay Ujú, diferencia. tal cual. Bueno, abrimos el espacio para quien quiera hacer un comentario. No solamente decir que lindo, Estela, haber compartido este camino, esta historia de amor, esta apuesta por el psicoanálisis durante décadas casi, digamos, ¿no? ¿Viste? Porque yo no Así me que olvido nunca. Entré a la escuela, o sea, yo fui a esa jornada que les dije y estuve en la escuela, en Olleros, un tiempo. Pero mi entrada a la escuela fue el 21 de septiembre de 1990. Voy de la mano prácticamente de Alicia Pagliarani, me acerco a Olga de Esteban para que me dé la entrada al psicoanálisis. Mira, 21, como era el 21 de septiembre, el día de la primavera, yo llevé 2 rosas para ellas dos. No me qué lo lindo, olvido nunca ese día. hermoso, hermoso. Silvia Liberó. Sí, Estela, vos que partís de ser psiquiatra, ¿cómo fue o cómo sentiste pasar o dejar de sentirte psiquiatra para nominarte psicoanalista? ¿Cómo fue tu movimiento ahí? Eh, Fue oscilatorio, no sé cómo explicarte. Porque, viste, no es uno que tiene la cosa de la medicina y después entonces ya no la tenés y tenés otra cosa. Es como, bueno, fue armándose en el transcurso de los años eso. En el transcurso de los años, viste, y muchos años, porque siempre hay esta cosa de la medicina, de lo psiquiátrico, de lo neurológico, pues yo hice también mucho de la neurología infantil, este, así que bueno, a veces me ha ayudado y a veces no. Claro, o el tema de la medicación, ¿no es cierto? Porque la No, psiquiatría está muy unida a la medicación, sí, ¿no? pero mira, justamente en ese punto no, porque yo tenía una precaución tremenda con respecto a la medicación. Siempre fui muy prudente con la medicación. Incluso creo que la mayoría siempre estuvo medicada de más, en esa época por lo menos. Y los niños ni te cuento. Así que yo siempre tuve mucho cuidado con eso y no, justo no en ese punto, ¿viste? Pero sí en el entorno médico, el entorno psiquiátrico, sí. Y menos con los niños había que tener mucho cuidado con la medicación. Bien. Estela, quisiera yo decirte algunas palabras. Primero agradecerte la entrevista, porque me emocionó y también me resultó con esos toques de humor que tú tienes siempre, y también creo que todos pudimos vislumbrar este deseo decidido tuyo, como analista, y me pareció muy importante todo lo que fuiste puntuando, diciendo, opinando, y bueno, que yo estoy muy orgullosa de ser también tu compañera de tantos años. Así que bueno, solo agradecerte. Gracias, Ana. Yo también, la verdad, por eso le agradezco a todas, porque para mí también es un honor la compañía de tantos años que me han brindado, chicas. Bueno, Estela, me voy a sumar, me voy a sumar también porque, pero en un punto en esto que dicen todas, ¿no? Que hemos compartido muchos espacios juntas. He tenido el placer de conocer a tu mamá en una de las jornadas cuando estábamos en el Impas Cultural, alguno de tus hijos. La verdad que me encantó y me encanta porque lo seguimos siendo y compartimos un cártel sobre sobre el goce místico. Y el de Joyce.
Bien, La verdad viste que me que en parece... la presentación del otro día vino uno de mis nietos también, ¿viste? Ah, Sí, yo lo los vi la vez vimos. pasada en Campana, que ya no estaban todos. Me parece, siempre uno, digamos, creo que estas entrevistas, esta propuesta de Perla, muchas gracias también a vos, porque esto no es sin tu idea. Creo que a cada una nos permitió quizás conocer, escuchar el testimonio, no solamente de un compañero, de una amiga, sino también de alguien que, bueno, uno lo nomina analista, ¿no? Me pareció muy interesante cómo vos misma das cuenta de lo que es una apuesta y que a veces no es una apuesta para toda la vida, sino que la vida es movimiento y a veces hay que volver a apostar. Digo, qué lindo ejemplo con la transmisión que te preguntaba Silvia, ¿no? Esto de, bueno, hacer una carrera para luego apostar a otra cosa. La verdad que me resultó un lindo ejemplo que hace la transmisión por un deseo, ¿no? Y te quiero contar algo. Yo a Eufemia da Rosa, bueno, la conocí. Excelente, excelente profesional. Bueno, yo cuando la conocí ya estaba metida totalmente con la CAM, ya había dejado Klein. Obviamente que la conocía a Olga, eh, una maravilla de persona. Mirá, vos no sabía que habías conocido a Eufemia, Sí, mi sí, muy sí, claro que amada sí. primera analista, mi muy Hermosa. amada. Y yo quería decir algo que me había olvidado con respecto a lo que decirle a las generaciones nuevas, a los jóvenes. Ellos no se dan cuenta, ¿no? Con esto de que hay que pagar la apuesta, hay que pagar la deuda, pero sabes que no saben que son huérfanos porque no tienen padre. No tienen padre porque se necesita ese sostén que les da un padre en el psicoanálisis, ¿viste? Se necesita tener ese sostén. Pero ellos no saben de la falta. Entonces me gustaría que supieran que hay una falta y que, bueno, nuestras vidas tenemos que atravesar otras faltas, otras ausencias, estamos en otros duelos muchas veces. ¿Y para qué ponerse en esa y no reconocer que hay una falta y dejar de ser huérfanos? Porque para mí los chicos que no pueden hacer una formación, que tienen ese deseo y no acceden, bueno, no sé, yo creo que no saben que son huérfanos. Es muy Y eso es interesante lo que planteas, muy Mm, lindo como lo planteas, es muy sí. lindo porque es un sostén simbólico muy importante que es un refugio finalmente, como siempre lo hemos dicho a lo largo de nuestra vida, contar con un lugar que es tu referente, con un lugar donde tenés a tu maestra, como nos tocó a nosotros, por suerte, con Olga, y poder ligarte, ¿no? Ligarte a ese lugar que siempre es un motor porque está la falta pulsándote. Sería hermoso si pudiéramos hacer que ese mensaje llegue a destino, la verdad que Mm. sería hermoso. Pero bueno, siempre, estamos trabajando en eso, estamos siempre trabajando llega, en eso, siempre llega el mensaje, la carta siempre llega a destino. seguro, así que vamos a seguir mandándolas. Me hacía pensar si no en el autoengendramiento, ¿no? Y por ahí esta cuestión, si no Exacto. hay inscripción, si tendrá algo que ver con esto que está apareciendo, que no hay natalidad, que no hay hijos, ¿no? Que no hay mensaje a pasar a otros, ¿no? Mm, sí. Sí, María Los Ángeles. Bueno, yo Eh, quería, yo soy testigo del romance, Ah, no puedo hablar mucho porque me emociona. muy bien, no es para menos, una gran madre tenés, no es para menos. Tómate tu tiempo. Yo puedo contarles el backstage de todo esto, ¿no? El detrás de escena, de cómo yo era chica y mi mamá se iba. Tranquilo, no hay apuro. Y ahora lo entiendo,
ahora soy profesional y lo entiendo. Y te quería agradecer por el mensaje. Estoy muy orgullosa de vos, mamá. Esta apuesta que vos decís que se juega, me parece que vos lo lograste y bueno, es un ejemplo para todos los jóvenes, es un ejemplo para nosotros, como familia que te acompañamos, para tus nietos que en algún momento van a hacer una carrera, pero esto tenerlo siempre presente, ¿no? De cómo uno se lo tiene que jugar. Y en esto se me juega lo personal, por eso no puedo dejar de emocionarme, obviamente, de mi mamá. Muy bien, muy bien. Pero bueno, gracias por el mensaje, porque lo hiciste a través de el ejemplo. Eso. Muy lindo, hermoso, hermoso. Gracias, hija. Evangelina, Angelina, ¿y qué digo Evangelina? Evangelina no está. Angelina, No, quería, bueno, primero agradecer por la invitación y por esta exposición que da cuenta de este recorrido que define, me parece, cuerpo y alma, ¿sí? Y este deseo del que hablaba Estela Maris. Y pensaba en la deuda, en esto que Lacan habló en, como es en la dirección de la cura, con lo que el analista también debe pagar, con su persona, con sus palabras y con su ser o su falta en ser. Y pensaba en el deseo, esto que hablaba Estela Maris, que bueno, sin eso me ha pasado más de una vez que me hayan dicho, ¿y seguís estudiando lo mismo? ¿No hay un libro un poquito más actual que el Freud del 1900? Y bueno, hace más de 20 años que me recibí, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata y al día de hoy sigo estudiando, me sigo formando y a veces cuando te preguntan ya ni me molesto en explicar, pero digo, es algo que se siente, es esta vocación que también hablaron. Y es desde donde uno se para frente a este discurso que, bueno, nada, a mí me representa. Así que bueno, y agradecer la invitación también de Estela, porque hace un tiempo atrás, desde hace un tiempo, formo parte de uno de los cárteles, y bueno, para mí también, junto con Vivi, bueno, un grupo, y Adriana es nuestra más uno, y nada, yo me sigo, o sea, me estoy formando en otra institución, digamos, y para mí fue un desafío empezar a pertenecer acá, a esta institución. Así que agradecida. Por eso cuando se me había pasado lo del hoy, dije, ay, no, está Estela Mari, bueno, vamos a conectarnos. Así que bueno, agradecida porque siempre tan amable, tan dispuesta, y invitando y bueno, y haciéndonos parte. Así que, bueno, gracias, chicas. y además Gracias. campana, campana, campana. Igualmente, Estela Maris, igualmente, nada, te agradezco todo, te agradezco haberte conocido, nada, lo siento, te siento muy adentro, me encanta pertenecer aunque no pertenezca, pero siento que pertenezco aunque no pertenezca. Aunque no pero, pertenezca al palo, como decía claro, no hoy soy del palo, Patricia. no soy del palo, pero me encanta y me hacen sentir, me hacen sentir que sí, y eso no es fácil hoy por hoy. No es fácil hoy por hoy, porque el encasillamiento es brutal. Y ustedes me hicieron sentir de que no hay tal encasillamiento y deben ser los únicos que tengo, la única referencia que tengo donde no hay encasillamientos. Así que bueno, nada, les agradezco profundamente a todas, a mi más uno querida y a Estela, que te quiero un montón.
Bueno, pero Vivi, Vivi, escúchame. Ella es Mirá la culpable de que estemos en el ella fue la que me impulsó realmente, ella fue, vamos, vamos, bueno, vamos. bueno, No siento gracias. del discurso, digo. Bueno, Y pero ya Freud admitía en sus pequeños grupos, cuando empezó en su pequeño grupo, no eran todos médicos que se iban a formar. Había músicos, había sacerdotes, había gente que no era del palo, como vos decís. Este, y no Claro. tenían interés tampoco en serlo. Querían tomar elementos del psicoanálisis que les sirviera para continuar con lo suyo. Exacto. Porque, o sea, como hacía Lacan, como hacía Freud, tomaba de los distintos campos para eh, digamos que sea afluente a lo suyo, a su teoría, el avance de lo que en ellos estaban trabajando. Así que no te sientas, eh, porque ya desde Freud nosotros aprendimos que la abertura y la apertura es hacia todos los que están interesados, no importa de dónde vengan. sí, Pero ya eso es lo desde que iba. Freud, imagínate. Sí, eso es lo que iba a comentarle yo a Vivi, porque Lacan también decía, es para esto y para tutti quanti, aquel que esté interesado en el psicoanálisis. Y siempre fue nuestro lema, cada vez que nosotros hacemos una jornada, algún evento abierto, ¿no? Que para todo aquel que esté interesado en el psicoanálisis. Y bueno, a vos te interesó a partir de la jornada, ¿no? Porque fue en la jornada, ¿no es cierto? Sí, mi disparador fue la jornada. Mi disparador Claro. fue la jornada, bueno, mi disparador fue Angelina. Y la jornada, porque me llevó a la jornada, porque me pidió que la acompañe a la jornada, y dije, y bueno, vamos a hacerlo. Y el disparador fueron ustedes, chicas. Yo cuando las escuché dije, chao, qué maravilla, En la qué jornada de la maravilla. biblioteca, en Sí, jornada de la biblioteca, la de, del año sí, pasado. La sí, última, Qué sí. bueno. sí. Que Vivi es no era cualquier espacio, ¿no? Porque era nuestra jornada homenaje a Olga de Santisteban, así que fue una jornada donde hubo muchos efectos y Y se creo respiraba en que, el aire, sí. exacto, que estaba en el marco de lo Mm. que fue el espíritu de su fundación y como dice Adriana, en el acta de fundación de escuela, una escuela abierta para todos aquellos que tengan el deseo de conocer este discurso, el discurso freudiano, ¿no? Y me parece que, bueno, que ustedes dan testimonio de la presencia de Olga en cada una de nosotras, ¿no? Al transmitirles Así lo esta sentí. pasión y al poder convocar, ¿no? Cada una con su transferencia, pero al mismo tiempo escuchar que hay una escuela donde verdaderamente estamos para alojar, ¿no? A los que tengan un deseo. Así que bueno, un placer, bienvenidas a toda esta experiencia que están haciendo, que nos van contando, que es con un entusiasmo enorme. Así que muy Así bien. es. Vivi es enfermera, yo les cuento, y es profesora de química, o sea, no es del discurso o del palo, como decían, pero no saben el cariño que le tomó a Lacan. Y a Freud más, a Bien. Lacan, pero no saben, no se imaginan. A Freud me lo imagino desnudo, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, ya la vamos a escuchar en alguna reunión, en algún espacio, ya la vamos a escuchar Bueno, transmitiendo. eso te va a llevar al amor y a la formación también de la palabra que él diga, ¿no? A donde él te lleve. Exacto, exacto. Sí, si eso no es deseo, pues digo, hay que meterse con este discurso no siendo. Yo digo, la verdad, yo le digo, realmente Qué es difícil, doble el chicas. mérito, porque al no ser, o sea, al no manejar el discurso, pero Es así que dificilísimo, pero ahí estoy metiéndole. Qué bueno, bueno, bienvenida entonces. ¿Alguien más Gracias, quiere? Y Carla. María de los Ángeles, vos estabas por hablar, me parece. Menos mal que pasó el tiempo porque ya la emoción no me dejaba seguir hablando. Sí, Después, sí, sí, nos después dejó ahí medio, pero bueno, esa es la sí, familia, nuestro mejor que sostén. pasó el tiempo.
No, bueno, yo me encantó, un éxito el ciclo Perla, ¿eh? Me termina hoy, pero ha sido un éxito. Creo que me perdí una sola que no estaba, que es la de Nancy, pero ya la voy a Ah, buscar para verla. sí, Una sí, sola me perdí. todas están subidas en la Sí, página. Va a faltar solamente la de Estela, que en unos días ya va a estar subida. la sube, pero no, una belleza, cómo nos hemos podido contactar con otros aspectos de los miembros de la escuela, hermoso. Y con Gracias. relación a Estela Maris, me acuerdo, yo no tengo tantos años, yo entré en el 2019, me acuerdo, por invitación de Liliana, y uno de los primeros seminarios que hice fue uno que dio Estela, un seminario de verano referido al ominoso, que cómo me encantó. También hice de Adriana, fue de verano, de Liliana y de Perla, todos lindísimos. Pero el de Estela me dejó encantadísima porque hablamos todo el tiempo de la articulación con el psicoanálisis, pero de películas y de libros. Ellas nos contaban y nos llevaba todo el tiempo a la articulación con el cine y con los libros. Bueno, para mí fue, bueno, listo, me encanta, me quedo acá. Y tuvo mucho que ver ese seminario, me acuerdo. Y hablábamos del ominoso, ¿no? Pero, Sí, sí. pero muy lindo recuerdo. Y Bueno, después con relación que hablaba, con relación a los jóvenes que hiciste hincapié, Estela, yo quiero decir que me toca estar cerca de unos jóvenes que, Dios mío, también hay de los otros. Es verdad que hay mucho que tiene esto del repentismo, de la cosa rápida, de la poca inclinación al estudio y todo eso, pero también hay otros que, madre mía, ¿eh? Y que acercarles el psicoanálisis a estos jóvenes, bueno, es tremendo, pero que también hay en la juventud mucho para rescatar, porque ese amor al estudio, ¿no? Por lo menos yo lo siento así. Una vez escuché una definición que me encantó: formarse, estudiar a grandes maestros, decía, nos da la posibilidad de dialogar con mentes brillantes. Y yo creo que eso es de un goce, por lo menos para mí lo es, y lo veo en jóvenes también, que me da mucho placer, ¿no? Me da mucho placer. Yo cuando leo los textos de Freud o de Lacan o de tantos maestros, este, siento que me hablan, siento que me hablan, ¿no? Es hermoso, Sí, es muy hermoso. sí. Así que nada, bueno, felicitarte, que has sido muy cálido, así como sos vos, con tu calidez, con tu buen humor. Ha sido hermosa la entrevista y todo lo que nos contaste. Así que muchísimas gracias. gracias Hermoso, a vos. Gracias. hermoso. Yo quiero decir algo más antes de que terminemos, que bueno, también me encantó la entrevista, pero y este homenaje también que nos haces y que a partir de las entrevistas que ideó Perla, hacemos, ¿no? A todo el resto. Pero creo que el mayor homenaje es haber recibido este comentario de tu hija, que realmente me emocionó porque tomó ella. Nosotros podemos tomar el valor de lo que es la formación, pero que un hijo lo diga y la transmisión que le hiciste a ella, le podés hacer a tus nietos, y creo que eso no tiene parangón, ¿no es cierto? Me parece. Así que, bueno, y que ella se haya animado a poder decirlo públicamente también, ¿no? Y Licia siempre te acompañó también. La conocemos hace mucho tiempo, siempre acompañando. Así que, bueno, también me encantó la entrevista y bueno, gracias a las dos. A Gracias. Perla por haberlo producido y a vos por haberte prestado también, ¿no? Gracias, Adriana. Muchas Un Y gracias. seguiremos trabajando porque dijiste algo que es, ¿has actuado con el deseo que te habita? No, seguirás actuando con el deseo que te habita. Así que vos no te hagas la viva, que hay que continuar. Tenemos mucho por hacer, Mira, por la hablar. tenemos enganchadísima, Adriana. Yo estoy con ella en el goce místico y estoy con ella y con vos
arte y psicoanálisis, así que la tenemos Sí. agarrada y Nancy, estoy con ella en Joyce, así que Bien, imagínate, Joyce. tenemos, Nancy nos vemos Nancy toda dijo la el otro semana día, prácticamente, Nancy estamos a dijo el otro tope, día que Estela era como Dios, que estaba en todas partes. estaba en todas partes, sí, Dijo eso, Bueno, dijo eso. tal cual, la verdad que bueno, estamos compartiendo muchos espacios. Bueno, acabamos de compartir la presentación del libro de la poética del siglo II, El amor cortés. La verdad que son muchos espacios donde se ve el encuentro con el trabajo, el encuentro con la producción y el amor, ¿no? El amor que nos hace que estemos juntos en este camino. Así que un inmenso placer. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para decir. Si no, vamos a dar por concluida la reunión, celebrando. Miren, voy a poner un poco de líquido, brindo con todos ustedes. Ah, Muchísimas bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este ciclo. Verdaderamente va a quedar como un testimonio de la historia de nuestro trabajo y de nuestra escuela. Así que, para hoy. Salud. bueno, Y salud, gracias a salud, ti, Perla. Salud. Felicidades, chicas, Gracias, felicidades felicidades. Salud. Y Gracias, chicos. gracias. Gracias a Hasta la a próxima. todas, a Chao, Adiós. todas. chao. Hasta Hasta la la próxima. próxima. Gracias, Estela. Un cariño para todas. Chao. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todas, chicas. Hasta la próxima. Muy linda. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Chao. Chao.